Entonces publicaron un artículo que se titula Introduciendo aspectos de creatividad en generación automática de poesía. Y la verdad es que el artículo me parece chulísimo. Tengo algunos comentarios aquí que me escaman un poco y quizás les pueda preguntar, pero no sé quién nos quiere hablar del tema. Quizás María, puedes empezar abriendo el fuego. Sí, sí, es un tema que propusieron Bea y Francis y a mí me interesa particularmente porque entra en mi campo. Y el título, mira, el título, que lo has dicho muy bien, introduciendo aspectos de creatividad en la generación automática de poesía. Pero a mí lo que más me llama la atención, casi más que poesía, es la palabra creatividad. Porque ¿qué es la creatividad? Hay dos tipos de creatividad. Uno, por ejemplo, sería arreglar algo con un clip a lo MacGyver, cuando tienes que salir de alguna situación de manera improvisada. Y otra sería la creatividad artística, el poder escribir un poema, pintar un cuadro, componer música y que sea bueno, claro. Entonces, son dos conceptos y aquí tenemos que centrarnos en la artística y bueno, y sobre todo en lo de poesía, generación automática de poesía. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se enseña a un sistema a generar un texto con características de la poesía? ¿Qué es poesía? Y tú Pues me sí lo eres tú, preguntas. ¿no? Poesía eres tú. Sí. Exacto. Bueno, en el artículo nos plantean que Eso es un un meme sistema... de antes de que hubiera memes. Sí, es ¿Sí? cierto, un meme oral. Pues nos plantean que un sistema de deep learning puede aprender a generar poesía entrenándose con un corpus de poemas, pero claro, ese corpus tiene que tener unas características especiales y tiene que hacerse un modelado del lenguaje, un procesado, se tiene que recopilar un corpus, anotarlo y después validarlo, entrenarlo, procesarlo y validarlo. Y aquí en este trabajo, esto ya es más técnico, utilizan una arquitectura del lenguaje que se llama GPT-2 del OpenAI. Eso seguro que lo conocéis todos. Es el laboratorio de inteligencia artificial de San Francisco, ¿no? Eso lo tenéis que explicar qué es, porque es muy interesante lo que es este organismo, Eso ¿no? no Es es un ese organismo que, consorcio. Ah, sí, perdona, dale tú, Sara. eso es un consorcio que comparte además lo que hace. Mm. Creo, Hace, Creo recordar que una de las motivaciones de este consorcio, porque ya había varios millonarios como Elon Musk, por ejemplo, Sí, era el miedo este de que la inteligencia artificial algún día así. generara eso algo que es. fuera a conquistar el mundo, y entonces lo que pretendieron hacer era, o sea, al parecer el miedo que tenían es que estas tecnologías estuvieran en manos particulares Sí, de individuos malvados y perversos que quisieran dominar el mundo, y entonces lo que sí. pretendía este consorcio es desarrollar esta tecnología como plataformas abiertas para Ujú. que pudieran estar al servicio de todos y que al abrirla pues fuera algo inofensivo e inocuo, ¿no? O sea que Sí. Elon Musk estaba intentando que la inteligencia artificial no cayese en manos de gente como Elon Musk. Bueno, un Algo poco sí. así, sí, 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 sí. Sí, sí, pero que no entiendo por qué, Sí. porque la IA es justamente una de las cosas más abiertas que hay ahora mismo. O sea, Mm, toda la gente más cañera tiene sus códigos abiertos, ¿no? Google los tiene abiertos y tiene estas aplicaciones, este TensorFlow y estas cosas para que cualquiera en su casa pueda jugar con estas cosas, ¿no? De hecho, hasta el propio Microsoft en Azure, cualquiera, ya hay licencias gratuitas y puedes jugar con sus conjuntos de datos y su inteligencia artificial. Ujú. Bueno, ellos en su manifiesto dicen que su principal misión es salvaguardar el buen uso y garantizar la seguridad del uso de la inteligencia artificial, como antes con la energía nuclear, ¿no? El organismo que controla, que se use para un fin que sirva para toda la humanidad, que sea algo positivo y no personajes perversos. Bueno, Sí, la pues poesía, la generación de poesía parece algo bastante inocuo. bueno, ya veremos. Bueno, el caso es que utilizando este modelo lo han ajustado, finetuneado, para que genere textos con creatividad. Y los poemas que han creado son de dos tipos, que esto hay que explicarlo porque es muy interesante y sorprendente. Son poemas de emociones, como hablábamos la semana pasada de la colexificación y cómo vemos las emociones de manera diferente, personas de la misma lengua y de distinta lengua. Poemas que expresan emociones y que además las producen en el lector. O sea, que el lector cuando lo lea pueda decir esto es un poema de tristeza o esto es un poema de ira. Y luego el otro grupo son poemas de sueños, que esto parece muy
muy surrealista, pero es que en Inglaterra la poesía de sueños tiene una larga tradición desde el siglo XIV con Chaucer, que todos lo llamamos Chaucer, Ajá. y luego cuando estudias inglés te dicen Chaucer, como Worcestershire, y esas palabras que todos hemos pronunciado mal toda la vida. Fascinante. Pues existe esa tradición de poesía de sueños que tiene una estructura diferente. No solo el vocabulario y la imaginería que nos podemos ahora mismo plantear de sueños, sino la estructura semántica y sintáctica. En inglés es un poco más difícil de ejemplificar, pero en español el vocabulario de los sueños, o sea, los textos de los sueños en español tienen muchos pretéritos imperfectos y casi cero indefinidos. Es como el idioma de los niños cuando juegan. Vale que tú eras un detective y yo era un super ladrón y no me podías atrapar porque yo tenía superpoderes, entonces yo hacía esto. Eso es acciones que realmente no se han realizado y por eso no están en el tiempo de pasado que corresponde. Y ellos son los poemas de sueños. En inglés aquí nos hablan de la primera persona, luego del campo léxico de estrellas, de muertos, de más allá. Eso en español no tuvo mucho arraigo, ¿verdad? Ese tipo de poesía. Por lo visto es algo más de la literatura inglesa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestra Arcadia, ¿no? Y toda nuestra tradición poética grecolatina de mundos de fantasía y sueños de amor. Pero en otro sentido, no el mostrar el subconsciente. Que eso hace el surrealismo en pintura, por ejemplo. Claro, creo que esta poesía, yo no entiendo nada de esto, te pregunto, creo que es como muy surrealista, ¿no? Esta poesía de sueños. Sí, vale. Sí, muy surrealista, casi como vaticinios que tienes que interpretar y cada persona tiene que buscarle un sentido. Y esto entra en el campo ya de la semántica, de la lexicología y es muy subjetivo y no es mi campo. Vale. Bueno, pues yo voy a atreverme a decir una cosa aquí sobre este paper que igual es una tontería, pero da igual, yo me expongo al escarnio público. A mí me da la impresión cuando yo leí este paper que los autores lo presentan como decir, y este algoritmo que tenemos nosotros incluso hace poesía de sueño. Y a lo mejor una persona que lo lea y que no conozca mucho cómo funciona la inteligencia artificial le puede parecer que eso es increíble porque los sueños es como lo más humano que hay. O sea, que una máquina no puede soñar, no sé si sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero por eso te digo, o sea, que hasta desde el punto de vista filosófico se considera como lo más inalcanzable para una máquina, que es algo genuinamente humano. Pero a mí me parece que debe ser más sencillo. Y me parece normal, quiero decir, tú cuando haces algo radicalmente innovador, y me parece que poner máquinas a hacer poesía me parece una cosa radicalmente innovadora, hombre, hay que empezar por las cosas sencillas. Pero a mí me da la impresión de que es más sencillo para una inteligencia artificial producir poesía de sueños porque es totalmente surrealista, ¿no? Entiendo lo que quieres decir, porque el resultado no va a tener mucho sentido y puedes achacarlo a que es el estilo de esa poesía, ¿no? Tiene mucho sentido lo que dices tú, porque precisamente el conseguir que el sistema genere poesía, es una manera de humanizar los textos generados automáticamente, porque lo que queremos es que no de que las máquinas hablen y sientan, sino de que esos textos que se generan de manera automática sean cada vez más reales, más humanos. Y la poesía, no solamente la imaginería surrealista de los sueños, sino la poesía, la literatura, en realidad lo que es un uso que se desvía de la norma, un uso fuera de lo común. Que, pues, por ejemplo, las metáforas, las aliteraciones, las alusiones, todo eso, la máquina lo tiene que, no lo puede hacer por sí misma porque es como lo más humano, ¿no? La imaginación, el subjetivismo y el generar un texto que tenga estas características y se pueda considerar como poesía es una manera de humanizar ese texto y por eso le dan tanta importancia. Además, dicen ellos que nunca antes se han evaluado textos generados automáticamente desde el punto de vista de la estética. Hay sistemas de medidas para la traducción automática que compara la frase que entra con la frase que sale, pero no hay sistemas ahora mismo que evalúen la calidad estética de ese texto. Porque la poesía no solo es la imaginería y el vocabulario, sino el ritmo. Uh-huh. No la rima, sino el ritmo. Sí. Cómo combinamos sílabas tónicas y átonas, eso es fundamental para que un texto tenga calidad, literario, poético, o sea, no solamente con rima, en prosa también.
Bueno, yo aquí voy a aprovechar para que nos cuente un poco tu trabajo, que va justo de eso, ¿no? De estudiar de forma automática, con algoritmos, la estructura, esos ritmos que hay, en este caso en los sonetos del siglo de oro español, ¿no? O sea, que tu trabajo realmente tiene bastante que ver con esto que se está haciendo aquí. Sí, bueno, esto lo que hace es que genera los textos y mi trabajo, que en realidad es, yo soy colaboradora, el director del proyecto es mi compañero, es mi supervisor y compañero y sin embargo amigo, como decíais vosotros antes, Borja Navarro Colorado, del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Entonces, en el proyecto él creó un sistema de escansión automático, es decir, un sistema que analiza la métrica de los sonetos. Y tenemos un corpus de 5.000 sonetos, que son unos 70.000 versos del siglo de oro. Hay mujeres también, eso siempre lo digo, que hay, bueno, tenemos Sor Juana Inés y María de Zayas, porque tiene que ser un corpus representativo con un número importante de sonetos. Entonces, lo que hace este sistema es analizar O sea, que hay la poetas, métrica. hay poetas y poetos, es lo que la tontería que suele decir. No lo podría haber dicho mejor. Pues eso, la lingüística computacional al servicio de la literatura para poder analizar una gran cantidad de datos en un tiempo más corto y ponerlo en contexto con toda la amplia producción de su época y ver qué tipo de ritmo, es que esto es muy interesante, qué tipo de ritmo prima en el Renacimiento o en el Barroco y de ahí el ritmo, ¿qué temas prima? O sea, hay un tema específico según el ritmo de la poesía, esto como muy ciencia ficción, pero me gusta porque tiene que ver con este artículo genera el texto y nuestro trabajo lo que hace es metes el texto y lo analiza. Porque, por ejemplo, el endecasílabo, es el otro artículo que propuso Francis de Gervás. Gervás es un gran investigador de procesamiento del lenguaje natural. Él creó un sistema que se llama WASP, que era Wishful, ¿cómo era? Wishful no sé qué poets. Búscalo, Francis. Wishful Lala Sonnet No, Poets. yo tengo aquí un paper que tiene un programa que se llama Áspera. Áspera es de Aspid. Sí, que también es que tiene dos siglas de escritor. Automatic Spanish Poetry Expert and Rewriting Application. Exacto. Sí, es que tiene dos. Uno, ese Aspera es un sistema experto y ASPI fue el previo a Aspera, pero en WIS se llama, o sea, se basa todo porque es un sistema heurístico que genera, basado en una regla y genera todo. Digamos que es la base de tanto de ASPI como de Aspera. WASP, estoy buscando WASP. A ver WASP es Wishful. Ay, por favor, se lo tengo aquí apuntado. Espérate. Mira que Héctor siempre me dice, llévate las cosas apuntadas en un papel aparte. No, queda más gracioso así. Es curioso, se llama Gervás Gómez Navarro. Lo digo porque luego lo explicaré al final, porque Pablo Gervás Gómez Navarro es un apellido. Wishful Automatic Spanish Poet. Vale. Yo iba a decir otra cosa más interesante, que es que este episodio de hoy va a ser el episodio de los navarros. Va a ser un especial navarros. Ya, es verdad, todos son navarros, es verdad. Bueno, entonces en este sistema primero, él decía, bueno, primero fue el WASP, le faltaba un poco la clasificación de sílabas tónicas y átonas, porque él quería hacer endecasílabos, él quería hacer tercetos, cuartetos, pero el endecasílabo, que es el verso mejor, ¿vale? Esto es así, es el mejor porque perfecto. Sí. Porque sí, confiad en mí. Trust me, I'm an engineer. Entonces, ese verso tiene una combinación de ritmos. Hay un tipo de endecasílabo, el puro, que tiene el acento en sexta en la mitad y luego los otros se van equidistando, o sea que no es algo baladí. Y en ese primer sistema WASP no conseguía poner las tónicas y las átonas en la combinación correcta, pero el ASPID y el áspera, sí. Bueno, que me emociono. Vale, pues esto es estos sistemas, ¿no? de Gervás Gómez Navarro, que entiendo que es uno de los pioneros de esto, que de alguna forma es un sistema de construir poesía, pero basado en reglas, ¿no? Y es algo a lo que tú le pones un texto y él ese texto lo coge y lo reconvierte en algo, lo reestructura, se inventa cosas para convertirlo en algo con una cierta estructura de verso. Eso es, pero lo que me llamó la atención es que en uno de los sistemas que usan para medir el conjunto de datos, lo hacen en Prolog y a mí me han conquistado, porque Prolog es uno de los lenguajes más usados en inteligencia artificial, es un lenguaje funcional
y da mucha potencia, ¿no? Y me llamó la atención porque pensé que ya no se usaban. Y no, siguen estando ahí al pie de cañón. Y luego el trabajo de María con su supervisor, que es Borja Navarro Colorado, otro Navarro, ya llevamos dos Navarros. Vamos a ir contando, que tenemos más. El software este que utilizan ustedes lo que hace es que intenta analizar la estructura de una serie de sonetos, cogen de una librería que no sé de dónde sacan un porrón de sonetos del siglo de oro español, miles, y entonces de esos sonetos van determinando ese ritmo, o sea, en cada verso dónde están las sílabas tónicas y las átonas, ¿no? Y me llamó la atención una cosa, te quería preguntar, porque vi que para validarlo, para ver cuánto de bien funciona, lo que hacen es que luego cogen un subconjunto de validación y lo comparan con lo que, que hay dos personas, hay dos revisores que lo hacen a mano y comparan el resultado del ordenador con el que dan las personas, ¿no? Sí. Y hay un pequeño porcentaje. Muchas horas. Sí, me imagino, claro, porque no recuerdo cuántos eran, pero eran bastantes, del orden de 100 o algo así. Y los de la validación, ¿no? Y entre el pequeño porcentaje de discrepancias, que era un 4%, hay un pequeño porcentaje que es intrínseco, hay un 1,6% de esas discrepancias que son porque hay una ambigüedad y tiene que ver con cómo se interpreta el poema. O sea, cómo lo dice uno, hay una ambigüedad ahí. Y entonces eso lo reconoces porque los dos revisores humanos no dan la misma estructura, o sea, te dan valores diferentes, ¿no? Entonces mi pregunta es, entonces la ambigüedad, o sea, el porcentaje de versos ambiguos realmente es el doble de esto, porque en la mitad de los casos, por azar, los dos revisores han coincidido, a pesar de que sea ambiguo. Bueno, no por azar, porque hay algunas ambigüedades que se pueden solucionar. Son ambigüedades rítmicas, de métrica. Por ejemplo, cuando hay una sinalefa, cuando una palabra termina por vocal y la siguiente empieza también por vocal, se pueden unir las dos y pronunciar como una sola sílaba, pero eso depende de la longitud del verso. O sea, el endecasílabo tiene que tener... ¿Cuántas sílabas? 11. Entonces, si tiene 12... Si el sistema cuenta a 12, chac, chac, lo que hacía era asignar un más a la sílaba tónica y un menos a la átona, que no es tan fácil como el acento de cada palabra, sino que es que no todas las palabras tienen acento métrico. Por ejemplo, los pronombres átonos, el me comí un bocadillo, o sea, el primer me no se acentúa. Entonces, esa ambigüedad se puede resolver porque hay unas reglas de métrica desde hace mucho tiempo para ver qué palabras tienen acento y cuáles no. Pero en el caso de las sinalefas, a veces en un verso puede haber dos sinalefas posibles. Si hay 13 sílabas, hay que hacer dos sinalefas. ¿Cuál? Ahí el sistema tiene que decir, vale, tengo dos. Si hay 12 sílabas y solamente hay una posibilidad de sinalefa, una palabra que termina por vocal y otra que empieza por vocal, el sistema dice, pues estas son una. Pero si hay dos, ¿cuál resolvemos? Y ahí, en esa ambigüedad, no es tanto al azar, sino que hay unas reglas. Por ejemplo, una palabra que empiece por H, pero que venga de una F, nunca puede hacerse una sinalefa. O una sílaba tónica o una sílaba átona para juntarse. Pero cuando hay dos posibles... Y el ejemplo que pone en el texto, si lo tienes por ahí, es cuando el padre hebrero nos enseña. Cuando el padre hebrero... hay que hacer una sinalefa. Hay que hacer o cuán o el... Ahora mismo, o duel. Te quedas con la que mejor te cuadre con la estructura del Es que ahí no verso, se puede. Hay algunas que son imposibles de resolver porque depende de cómo lo declamaba el autor. Ya. Depende de dónde ponía el ritmo ese autor y eso no está escrito. Siendo las dos posibles, o sea, pudiéndose resolver esas dos sinalefas según las reglas, las dos serían correctas. Vale. Pero ¿cuál cojo yo? Es que no lo puedo saber y ahí es donde surgen los desencuentros porque a lo mejor a mí me suena que tiene más acento esta palabra, pero a otra persona, por el significado de la frase... Claro, eso es lo que voy. Entonces, esos casos que son los ambiguos, va a haber algunos casos ambiguos en que los dos revisores coincidieron con la misma desambiguación. Y entonces esos casos te van a parecer como que hay una solución. O sea, no te parecen como casos ambiguos porque estás detectando casos ambiguos aquellos en los que discrepan los dos
Bueno, total. Es Todo que esto los es para que... decir Sí, que sí. realmente hay un porcentaje, seguramente un porcentaje más elevado de ambigüedades Ujú. de las que, ¿no? De las que Las que simplemente, se nota. claro, de las que te sale por la discrepancia entre los dos revisores. Pero quiero decir que no siempre se coincide al azar, que a veces hay unas reglas para resolver la ambigüedad, pero cuando hay más de una posibilidad, ahí entra ya lo personal, ahí sí que puede haber, como dices tú, coincidencias al azar o no. Pero es que esos casos, los casos ambiguos son los que más se sacan para evaluar, precisamente los que marcan el grado de corrección del sistema. Son los interesantes, ¿no? Vale. Y en ese sentido, María, la poesía es parecido a la música, ¿no? Que depende mucho del intérprete. La misma obra por diferentes intérpretes, la misma poesía declamada por diferentes declamadores, ¿se dice? Exactamente, exactamente. Y es en esos casos en los que yo no puedo saber cómo lo declamaba esa persona, porque no está escrito dónde le pondría el acento rítmico. Exacto. Ujú. Y entonces, volviendo al paper este que usan redes neuronales convolucionales, ¿no? Que es la diferencia con el trabajo este de Pablo Gervás, que ya no es una cosa heurística, sino que es usando redes neuronales, que siempre, bueno, tiene la cosa esa buena de que aprenden un poco como nosotros, a base de echarles de comer, que vayan viendo cosas y vayan aprendiendo cómo funciona, ¿no? Sí, se tragan cosas y sueltan cosas. La verdad es que es como una... Exacto. Claro, por eso yo decía antes lo de los sueños, porque estaba pensando, o sea, ahora se me acaba de ocurrir un ejemplo tonto. Imagínate que la red neuronal te suelta un bello campo de rosas verdes como tomates. Tú dices, eso no tiene ningún sentido. Puede ser bonito, pero no tiene ningún sentido. Pero tú dices, es poesía de sueño, es dream poetry. Y ya está, y te funciona. Entiendo Pero lo que claro, dices, pero no es tan así. Es un, quiero es decir, un poco más... nosotros tenemos un contexto, un aprendizaje a lo largo de toda la vida que Sí, sabemos que ni las rosas son verdes, ni las comparas con sí. tomates, y no, porque hemos aprendido muchas cosas tal, pero una red neuronal que es una cosa muy limitada, que solo ha visto un conjunto de ejemplos, puede no saber, o sea, le puede parecer que un campo de rosas verdes como tomates cuadra con las reglas que ha aprendido, pero... Bueno, es que también hay reglas sintácticas, ¿eh? Ya sabes, la sintaxis es la vida, no es solamente semántica, no es solamente los colores, las emociones. Tiene que haber una continuidad. Y la red se entrena con poemas. Los poemas están en el corpus, hay poemas del proyecto Gutenberg, lo sacan usan la Guten Tag Tool, que me parece fantástico ese nombre, ¿no? La herramienta Guten Tag, de Guten Tag, que es como buenos días. Buenas tardes, buenos días. Sí. Y los poemas de sueños los sacan de una base de datos que se llama Dream Bank y es un conjunto de relatos de sueños de gente, de personas, desde los 7 hasta los 74 años de edad, 20.000 sueños. Entonces, la red recibe, se come, como dice Sara, toda esa serie de relatos y sobre eso va construyendo. No es que tenga unas palabras y diga, combíname estas palabras para claro. formar algo poético, metafórico, ¿no? Claro. Y pero lo guay, lo que me gusta, lo que me parece muy divertido es lo de las emociones, que justo estuvimos hablando la semana pasada. Y aquí hablan de las 8 emociones básicas y otra vez están marcando lo que es básico y de lo que viene los demás. Es un corpus, se llama Por los Emolex. colores primarios. Exacto, que hablamos la semana pasada. Eso es. Pues el corpus se llama Emolex y es un corpus de palabras de la lengua inglesa, pero están todas clasificadas según 8 emociones básicas, que son las que ellos en el corpus de los poemas de emociones los subdividen en pequeños corpus, cada uno relacionado con esa emoción. O sea, cada texto, todos estos poemas son de ira, las emociones son ira, miedo, y luego dice anticipation, que no es anticipación de qué va a pasar después, sino la emoción de buscar algo. Anhelo, qué buena palabra. Yo estaba pensando en ansia y no me quedaba bonito, ansia. Anhelo, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y desagrado. Y luego tiene 2 puntos de vista, que era un poco lo que hablábamos el otro día de la activación. Es positivo o negativo. O sea, no son sentimientos, sentiments no son sentimientos, es el punto de vista, es positivo o negativo. O sea, es un poema de ira pero con un significado positivo o con un significado negativo. Y de esos poemas es como se entrena la red. Le dan ese input de poemas que son de miedo, poemas de enfado, y ahí es donde
donde saca el resultado, que no es tanto la metáfora, sino la combinación de frases que a la persona que lo lee le hagan pensar en esa emoción. O sea, es que la evaluación humana de estos poemas generados automáticamente es un conjunto de sujetos, le dan los poemas y te dicen qué es. Esto es tristeza, esto es miedo. Y lo miden con las escalas como las encuestas. ¿Cómo se llaman esas escalas de las encuestas? Mucho, poco. Likert. Eso. Likert, sí. Eso es. Y cuando es superior a 4, entonces le asignan la emoción. O sea que no es... Porque luego además también, bueno, aquí pone algunos ejemplos de los poemas que saca. Luego los resultados bueno, a mí me parecen impresionantes. Pero... El que mola es el ejemplo de la ira. ¿Ah, sí? A mí me gusta el de las estrellas. Ah, ese es uno de sueños. Sí. Claro, tiene las estrellas. En vez de la ira, ¿sabes por qué? Porque habla de las murallas de Troya. Ah, sí, también es verdad. Sí, sí. Cada uno lo suyo. Sí. Bueno, a mí me gustan las murallas de Troya también. Bueno, tú estabas allí. No, yo no, pero... Estaban ahí, Héctor, baja. Héctor, joder, que no me he puesto los pantalones. Me pongo muy nervioso con esta escena. Me llegan flashbacks de mi madre llamándome para ir a cenar. Bueno, a lo que iba. Claro, aquí hay un poco de cherry picking en estos. Porque claro, ellos generan un montón de poemas y dicen, vamos a ponerles unos ejemplos. Sí. Esto, claro, es como cuando yo en mis papers pongo, esto es un ejemplo de los ajustes. Todos sabemos que estos son los mejores ajustes que he sacado. ¿Vale? Pues aquí pone algunos ejemplos, pone handpicked, o sea, escogidos a mano, con lo cual me estás diciendo que no me crea mucho que esto sea representativo, ¿no? Bueno, está empezando esto. De hecho, es que hay una parte que me encanta, hay una parte en la que dice, directamente dice cherry picked. Es cherry picking. Es un término glorioso, sí, sí. No recuerdo, pero dice, aquí ponemos algunos ejemplos cherry picked, pero bueno. Lo que sí luego dicen que los validan dándoles de los 20 mejores que sacan con ¿cómo llaman? Crowd validation. Algo así, sí, como que se lo dan a mucha gente para que digan qué les parece, ¿no? Eso es. Que eso ya sí es un poco más estadísticamente significativo, quizás, ¿no? La calidad de... Y la validación humana y... ¿Perdón? No, tengo que defender a la generación así porque realmente los poetas escriben muchos poemas y luego se quedan con el más bonito. O sea que el cherry picking se hace también. Muy bien dicho. Muy bien, sí, sí, es verdad. O sea, lo representativo es lo mejor de cada autor, sí. Usan una herramienta que se llama Cometrics. ¿Eso lo conocéis? Yo no lo conocía, ¿eh? Cometrics es un sistema para medir la cohesión y la coherencia de los textos generados automáticamente y me parece muy revolucionario, ¿no? Esto hay que trabajarlo. Sí, pero lo estuve leyendo aquí de lo que hablaba de esto, pero parece que es una herramienta que usan para evaluar traducciones, clases y estas cosas y tiene más que ver... No es para poesía. No es para poesía, sí. Y tiene más que ver un poco con la integridad del texto, ¿no? Con que cumple con las reglas que tiene que cumplir y eso. Eso es que tiene que tener un sentido, no solamente de vocabulario, sino de estructura, porque tú no puedes decir, entré en el salón, ¿cuántas había? Aunque como decíamos antes, dentro del surrealismo de la poesía le puedes encontrar una interpretación o cualquier cosa, ¿no? Pero o que haya una coma, eso también es muy interesante. La puntuación funciona. Que en el WASP de Gervás él decía esto hay que trabajarlo, que no funciona bien. La puntuación que genera hasta puntos y comas, puntos y apartes, o sea, eso funciona y eso también es un logro. Sí, la verdad que sí. A mí me gusta. Sí, no, es bastante completo porque eso ataca, después de haber leído el trabajo de Gervás, que claro, es distinto, ¿no? Es, digamos, otra aproximación a la generación de poesía porque dentro de la poesía en castellano, ¿no? Tenemos unas métricas, unas reglas muy bien definidas que a lo mejor, pues por ejemplo, en la poesía en inglés, pues no tenemos esa riqueza, ¿no? Digamos. Bueno, en principio. Sí, no, pero digo que parece más, sí. Claro, estamos hablando de poesía castellana clásica, que es todo como muy canónico y muy, ¿no? Y la verdad que el trabajo es bastante completo porque aparte de categorizar las emociones y seleccionar un corpus súper completo. Mucho. Perdón. y eso, seleccionar el corpus muy completo, pues luego da una serie de herramientas objetivas, ¿no? Para cuantificar cuán bueno es
viéndolo no solo a nivel de máquina, sino con los humanos, ¿no? O sea, comparativamente a esas, Sí. y caen esas categorías en lo que ya no solo en la emoción, sino en lo que parece, ¿no? Lo que decía, lo que me comentaba María, en lo positivo y en lo negativo, ¿no? Que una cosa es que a lo mejor es negativo, pero te sugiere algo positivo, ¿no? O sea, eso es digamos, una vuelta de tuerca más, ¿sabes? Que no es simplemente un verso triste me pone triste, ¿no? A lo mejor es triste, pero me emociona, me pone alegre, ¿no? Y eso es una cosa que no había visto, he estado mirando así un poco los trabajos, y es algo que añaden, aparte de las herramientas estas de evaluar, tanto con los humanos, ¿no? Con este test de la escala de Likert, como los textos, las herramientas estas que son súper ricas. O sea, está mirando así un poco por encima y es un poco acojonante la cantidad de herramientas que hay para que eso tenga sentido, que no sea, que tenga cierto sentido a todos los niveles, ¿no? Semántico, sintáctico y demás. O sea, es bastante completo. Sí, has hecho una propuesta muy buena, ¿eh? Y una cosa que también quería decir, las emociones que más acierta la gente, los evaluadores humanos, cuando le dan los textos, esto es tristeza, esto es alegría, esto es ira, la que tiene el grado de acierto más grande, ¿sabéis cuál es? ¿Qué pensáis que reconocemos más? ¿Qué emoción reconocemos más? Tristeza. Pues sí, tío, qué máquina. Yo hubiera dicho alegría, ¿no? O tristeza, un grado de acuerdo del 87,5%. Y luego alegría, 85%. Luego ira, 65%. Anhelo y confianza ya van por 40, 32,5%. Y dicen los autores que eso es porque las tres primeras, las que más aciertan, son las emociones básicas y las otras no. Pero eso ya yo no. También, y María, una cosa. Es verdad que el corpus sí que me suena de que no era, o sea, no había 2.000 palabras de tristeza, 2.000 palabras de alegría, o sea, que había un exceso. No sé si eso de alguna manera luego se tiene en cuenta, ¿no? Se penaliza aquello que, por ejemplo, si hay más palabras de tristeza, pues de alguna manera se penaliza, ¿no? Como cuando hacemos un chi cuadrado reducido, ¿no? Una cosa así. Sí, no sé si se tiene en cuenta este tipo de cosas. Sí, habla luego de la cantidad de cómo están representadas esas emociones, de la sobrerepresentación o menos, que están menos presentes y de cómo eso influye luego en los evaluadores. Pero es que no es solamente la palabra, sino todo lo que relaciona. O sea, no es que aparezca la palabra enfado o ira o estaba enfadado. O sea, no solamente que diga yo estaba enfadado, sino rechinaba los dientes, por ejemplo. Ese estilo de conexiones, que es lo que aprende el sistema a generar, a conexionar. O sea que está muy bien. Yeah. Vale. No, ya digo que ya, pero no, espera. Perdona, pero es que tengo que citar un poema de Wasp, del de Gervás. Vale. Es que era genial. Es un poema que está recogido en un libro que se llama ¿Puede un computador escribir un poema de amor? Hace algunos años que hubo una especie de neura de las máquinas nos van a dominar, escriben poesía. Y el poema se ha generado con influencia de Lorca. Me metieron datos de Lorca y el poema es: yunques ahumados, sus muslos se me escapaban como preces sorprendidos, la mitad llenos de alas. Esto da la razón a Héctor. Pero este es Wasp, ¿eh? Este es el otro, ¿no? ¿De qué quiere decir? Bueno, como decía también Bea, también muchos poetas escriben y se quedan con o Lorca mismo. Leemos a Lorca y hay veces que no lo entendemos bien y podemos tener diferentes interpretaciones. Pero bueno, este era Wasp. Esto era el más, el primero, el pionero. Este del sistema de Bea es mejor. No, estas cosas me recuerdan un poco a cuando jugábamos con estos sistemas de lenguaje natural que había antes de que fueran cosas realmente sofisticadas, y jugabas con el ELISA o yo tenía el Herbie, que era uno en español, hecho por una empresa española que había en aquella época, que me gustaba mucho. Y claro, la mitad de las veces decía tonterías, no tenía mucha relación lo que tú decías con lo que te contestaba, pero había veces que yo creo que por casualidad cuadraba bastante bien la conversación, y entonces si sacabas ese pantallazo parecía que aquello pasaba el test de Turing. O sea, era una cosa impresionante, ¿no? O sea, que hay algo de selección ahí también, que si seleccionas adecuadamente puedes hacer pasar la máquina como que puede hacer cualquier cosa, pero bueno, que aún así, en fin, cuando se trata de producir arte, pues
pues es verdad lo que decía Bea. O sea, tú produces mucho y luego si las cosas buenas de lo que has producido son buenas, pues oye, genial, ¿no? A mí en este paper de los estadounidenses hay algunos que me encantan, pero sobre todo el de las estrellas me parece maravilloso. Léelo, va. ¿Mm? Léelo, va. No me atrevo. No me atrevo, pero bueno, lo recomiendo. Pondremos el enlace en las referencias en el blog si alguien entiende inglés y quiere echarle un vistazo. La verdad que me pareció muy bonito. Es muy interesante, sobre todo, perdón. Eso, que no sé si alguien se quiere animar a recitarlo. Y a lo mejor tú te animas. No, ¿No? pero que es muy interesante. Por Hay que recitarlo en español, ¿no? Traduciendo simultáneamente. Venga, tradúcelo, Francis. Pero entonces pierde toda la estructura poética, claro. Sí, claro, Pero bueno. Se pierde mucho la estructura, sí. Unas 1000 estrellas de una sola vez y cientos de miles de estrellas. El sol estaba abajo y las estrellas estaban brillantes. Mi corazón quería hacer lo mismo. Repite de nuevo, unas miles de estrellas por una vez, cientos de miles de estrellas. La noche empezaba y las estrellas todas eran iguales. Cuando volví de un estado volví de la muerte y vi las estrellas, algo así. Algo así. Es guay, ¿eh? Hombre, esto con una musiquita hubiera quedado bien. Pero bueno. Hombre, se pierde completamente la rima, se pierde el ritmo. Nada, pero le damos un aplauso a Francis por el esfuerzo. Muy bien, lo ha hecho muy bien. Sí. Y sobre todo que tiene una estructura, que no es una simple combinación de palabras, coger un adjetivo, un sustantivo, un verbo y lanzarlo, no. No, y es compleja, no es una estructura de todos los versos del mismo tamaño, ¿no? Es una estructura compleja. Bueno, pues muy bien. Esto para canciones está muy bien, porque las canciones a veces pues no tienen, ¿os acordáis de ¿cómo se llama? Héroes del Silencio, por ejemplo, que hacían letras que eran imposibles absolutamente de entender? Pues una cosa por el estilo. Fila. Sí. Y el último de la fila también aunque bueno, yo el último de la fila lo entendía más. No sé por qué. Y yo era más de Héroes del Silencio. Pero eso se llama lírica, Me gustaba ¿no? más Héroes del Silencio musicalmente hablando, pero entendía mejor las letras del último de la fila. Pero igual tenían lírica, ahí... ¿no? El hacer... Bueno, ¿no? No, que igual tenían algo escondido, pioneros ya. Sí, algo que se tomaban antes de escribir y esas cosillas. Ese era el secreto. Bueno, ¿alguna cosita más sobre la poesía esta? Como dice por aquí el amigo Sergio, Pérez Reverte está temblando. No sé si Pérez Reverte escribe poesía, ¿no? No lo he visto yo, pero bueno. Sí. Pero bueno, escribir tweets muy enfadado, eso sí que ya hay inteligencia artificial que lo hacen, ¿eh? Sí. O sea que poco a poco vamos siendo prescindibles todos. Bueno, pues sin nada más, yo creo que podemos aprovechar para hacer ahora la pausita, la desconexión con las radios. Nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles que pueden seguir el programa en el podcast, la versión extendida, que ahora vamos a hablar de astrofísica. En serio, con agujeros negros, con galaxias, pero también en broma con los papers del Día de los Inocentes del 1 de abril. Si no, porque tienen otras cosas que hacer, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Si nos escuchan en el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Chao, un besazo. Adiós. Hasta luego. Muy bien, gracias por seguir acompañándonos. Volvemos de la pausa. Hemos aprovechado para despedir a María Ribes. Gracias, María. Y nosotros seguimos con los siguientes temas que tenemos para hoy. Y podemos empezar por la parte divertida, la parte jocosa, la parte más irreverente del mundo de la ciencia, que es esta tradición que cada vez va cogiendo más peso, que por cierto ya es bastante antigua. Yo estos días he estado mirando y me ha sorprendido que esto por lo menos de los años 90 ya se hacía, que es esta cosa del 1 de abril. El 1 de abril es como el Día de los Inocentes, pero en España el Día de los Inocentes creo que es el 28 de diciembre, pues digamos a nivel internacional, por lo menos en el mundo anglosajón, es el 1 de abril. Y se ha instaurado la tradición de subir algún paper de broma en tono jocoso al servidor de preprints del archive. Normalmente este servidor filtra, ahí no puedes poner cualquier cosa. Hay una serie de personas que en la Universidad de Cornell, creo que revisan los contenidos que se suben y si hay algo que no cuadra mucho, lo separan para estudiarlo y decidir si va o no va. Bueno, pues el 31 de marzo y el 1 de abril son particularmente, digamos que tolerantes con cosas que les llegan y, como digo, pues permiten
bastantes artículos de broma. Otros años hemos seleccionado algunos para mirarlos y comentarlos. Este año, pues, por lo menos en el archive, hemos encontrado 6. Si quieren podemos hacer un repaso rápido por los 6. Quizás hasta incluso podríamos hacer una especie de premio al mejor paper del April Fools, ¿no? De estos días. Y no sé si quieren comentarlos. Vamos por orden, si quieren, pasando de uno al siguiente. Por ejemplo, yo los tengo puestos, el orden que yo los tengo puestos de menos a más, que a mí personalmente me han gustado. El que menos, que no es que sea malo, pero no me pareció tan divertido, es el de los vampiros espaciales. No sé si quieren Pero sí es comentarlo. genial, ¿Sí? con ¿A los ti te gusta? tránsitos del vampiro. Venga. Pues dale. Además, han usado herramientas muy sofisticadas como Paint. Sí, como Paint, exacto. Eran muy buenos. Te fijaste en ese, ¿no? Sí. Y acogen el término vampirospermia. Eso me lo tengo yo apuntado como lo mejor del artículo. Es cojonudo, porque ellos piensan que los vampiros vienen del espacio. Entonces, a fuerza de golpes van viajando en los asteroides. Es y a fuerza de... vampanspermia. Eso, vampanspermia. Y a fuerza de los golpes con los asteroides, pues caen, ¿no? Te caen